En esta presentación nos vamos a ocupar de los fármacos estimulantes del sistema nervioso central. Una primera consideración. Son muchos los fármacos que tienen capacidad de estimular al sistema nervioso central, pero acá solamente nos vamos a enfocar en aquellos cuya indicación terapéutica es precisamente la de actuar como estimulantes del sistema nervioso. ¿Qué queremos decir con esto? Que vamos a estar excluyendo de esta presentación a todos aquellos fármacos cuya acción colateral o cuya acción tóxica sea la de estimulación del sistema nervioso. Solamente vamos a desarrollar aquellas en las cuales la indicación terapéutica sea precisamente esta, la de actuar como estimulante del sistema nervioso central. A los fármacos que actúan como estimulantes del sistema nervioso los podemos agrupar en función de cuál es el área del sistema nervioso sobre el cual ejercen su efecto en forma predominante. ¿Por qué mencionamos esto de predominante? Bueno, porque si bien su efecto predomina sobre una determinada área, pueden también estar ejerciendo efectos sobre otros sectores del sistema nervioso. Y así tenemos aquellos que actúan a nivel de centros superiores del cerebro, los que lo hacen a nivel del bulbo, y en un tercer grupo incluimos aquellos que actúan fundamentalmente a nivel medular. A las drogas que actúan sobre el sistema nervioso central, pero predominantemente a nivel del cerebro, las podemos agrupar en tres grupos. Pero de esos tres grupos es el primero, es decir, el de las drogas psicoestimulantes, el que tiene interés en medicina veterinaria. Dentro de ese grupo tenemos a las xantinas y a las aminat despertadoras. Vamos a ver a continuación que el grupo que tiene verdadero interés terapéutico dentro de lo que son entonces los estimulantes con acción predominante sobre el cerebro en medicina veterinaria es el grupo de las xantinas. Las xantinas son un grupo de compuestos de origen natural que, como podemos ver en la imagen, pueden extraerse a partir de la planta de cacao, de las hojas de té, de las plantas de café, y a esto podríamos sumarle también otra fuente más, otro origen más, que es la planta de mate. En esta imagen vemos cuáles son las xantinas, que son las que aparecen acá en la columna que dice principio activo, y las xantinas son entonces cafeína, teofilina y teobromina. En el cuadro lo que muestra es qué xantina tiene cada una de los vegetales y más o menos en qué porcentaje ese principio activo está presente en el vegetal. En términos generales, estas xantinas tienen la particularidad de que son poco solubles como tal, ¿sí? Por sí sola. Entonces se la suele encontrar combinada, formando sales, por ejemplo, cafeína con benzoato de sodio, teobromina con salicilato de sodio. Pero la más importante para remarcar es esta, que es la teofilina combinada con etileno-diamina. ¿Por qué es importante remarcar esta teofilina más etileno-diamina? Precisamente porque esa combinación da origen a otro compuesto que es la aminofilina. La aminofilina, junto con la cafeína y la teofilina, son los tres principales fármacos incluidos dentro de este grupo de xantinas que tienen interés terapéutico. En el caso de la teobromina, básicamente el interés radica más en el lado de, o en lo que es el campo de la toxicología, ya la vamos a ver en el próximo cuatrimestre, como una posible fuente de intoxicación, fundamentalmente en lo que son pequeños animales, en perro por el consumo de chocolate. Para explicar el efecto de las xantinas, tenemos dos posibles mecanismos de acciones. Uno de ellos habla de que los efectos tienen que ver con la inhibición de la fosfodiesterasa y como consecuencia de eso un incremento en los niveles de este mensajero, un incremento en los niveles de AMP cíclico. Y una teoría más moderna habla de que el efecto de las xantinas está mediado por el
accionar a nivel de los receptores adenocínicos, comportándose como antagonista competitivo sobre estos receptores adenocínicos. Los efectos fisiológicos mediados por la activación de estos receptores adenocínicos incluyen desde vasoconstricción renal, bloqueo de la conducción cardíaca, broncoconstricción e inhibición en la liberación de neurotransmisores en muchas sinapsis tanto centrales como periféricas. Vamos a ver que precisamente el antagonismo de estos efectos que describíamos recién son en realidad los efectos farmacológicos que producen las santinas, es decir, efectos opuestos a los que describíamos recién son los que se van a ver cuando uno aplica una santina, precisamente porque esta teoría habla de que el mecanismo de acción tiene que ver con un antagonismo de tipo competitivo sobre esos receptores adenocínicos. En esta imagen están sintetizados los principales efectos que provocan las santinas sobre el organismo. Así vemos que sobre el sistema nervioso central, como consecuencia de ese accionar que tienen a nivel cortical, vamos a ver un individuo mucho más atento, va a responder más fácilmente a los estímulos, va a estar más alerta. Y por otra parte, el otro efecto que también provoca a nivel del sistema nervioso central se da a nivel de los centros respiratorios, que ¿cómo lo vamos a evidenciar? Bueno, con un ligero aumento en la frecuencia respiratoria y en la amplitud respiratoria. De las santinas que mencionábamos antes, la que tiene mayor efecto a nivel del sistema nervioso central, sobre todo lo que es en ese efecto a nivel cortical, estimulando el estado de alerta en la parte del individuo, es la cafeína. Sobre el aparato cardiovascular, bueno, son estimulantes cardíacos leves, se incrementa la frecuencia y la fuerza de contracción, pero recordemos que es leve. La presión vemos que prácticamente no se modifica. Sobre aparato respiratorio hay otro efecto importante a remarcar cuando hablamos de las santinas, que es que provocan relajación del músculo liso bronquial, es decir, son broncodilatadores. De hecho, cuando tratemos la parte de farmacología respiratoria, vamos a volver a mencionar a las santinas precisamente por este efecto broncodilatador que tienen. Acá es sobre todo para remarcar el accionar que tienen tanto la teofilina como su derivado, es decir, la aminofilina. Son diuréticas, son irritantes leves de la mucosa gástrica. Estos son dos efectos que, a ver, claramente todos ustedes conocen, porque se acuerdan cuando mencionábamos cuáles eran los compuestos naturales que tenían santinas. Bueno, mencionábamos al mate. Estos dos efectos, diuréticos y acción irritante leve sobre la mucosa gastrointestinal, es decir, todos lo conocen cuando hacemos referencia al mate. Por otra parte, sobre el aparato digestivo, tienen una acción espasmolítica leve, sobre todo en lo que es a nivel, lo que provocan una dilatación del esfínter de Oddi y de las vías biliares. Y por último hay que mencionar lo que es efecto a nivel de músculo. Bueno, acá antiguamente lo que se sostenía era de que había un efecto directo sobre el músculo que se evidenciaba, ¿no es cierto?, con un aumento en la actividad muscular. Hoy se sabe que, a ver, ese efecto que se produce, es decir, a nivel del músculo, no es tanto por una acción directa a nivel del músculo, sino que fundamentalmente estaría mediado por una acción a nivel del sistema nervioso central y a nivel de lo que es todo el aparato respiratorio, tanto por la activación de los centros respiratorios como por el efecto broncodilatador. En realidad lo que está pasando es que el músculo tiene mayor oferta de oxígeno y por lo tanto, por ese mecanismo, fundamentalmente aumentaría la fuerza de contracción y no tanto por un efecto directo a nivel de los músculos como se pensaba anteriormente. Este cuadro lo que hace es catalogar a las diferentes santinas en función de su capacidad para estimular a los diferentes sistemas. Así vemos que el mayor efecto estimulante sobre el sistema nervioso central se da con la cafeína. El mayor efecto estimulante sobre el centro respiratorio también se da con la cafeína, en tanto que podemos apreciar que
La teofilina es, de los tres, el que tiene mayor capacidad para estimular la parte cardíaca y también es el que tiene el mayor efecto diurético. A esto habría que sumarle que la teofilina y su derivado, aminofilina, era el que tenía también la mayor capacidad para producir broncodilatación. Otro aspecto a mencionar de las antinas es que el organismo puede desarrollar tolerancia a algunos de estos efectos. Fundamentalmente puede desarrollarse tolerancia a la acción diurética y a la acción vasodilatadora que tenían a nivel coronario. Cuando hablamos de la farmacocinética de las santinas, tenemos que volver a retomar un aspecto que ya fue mencionado cuando hablábamos de la parte química de los compuestos, que tiene que ver con la baja solubilidad que tienen en agua, y entonces para poder favorecer la misma, el hecho de que se las formula bajo las formas de sales, y siendo importante acá remarcar lo que ya mencionamos de la teofilina asociada con etilendiamina para la conformación de la aminofilina. La administración puede ser tanto por vía oral como por vía parenteral. En lo que respecta a la vía parenteral, bueno, va a depender puntualmente para qué se lo utilice, pero bueno, podemos encontrar preparados para vía de aplicación parenteral donde se lo aplica en forma subcutánea y en otros casos donde la aplicación es parenteral por vía endovenosa lenta. La distribución es buena, estamos hablando de fármacos que llegan en concentraciones importantes al sistema nervioso central. Y en lo que respecta al metabolismo, el mismo se produce a nivel del hígado y la excreción es por orina. De estos dos aspectos vamos a volver a hablar en la próxima imagen. Acá vemos qué es lo que pasa con el metabolismo de la cafeína. Vemos que la cafeína se metaboliza, habíamos dicho que en el hígado, y da origen a una serie de metabolitos. ¿Cuál es lo que resulta llamativo de esta imagen? Que dos de esos metabolitos son precisamente compuestos activos. Fíjense que aparece teobromina y aparece teofilina. Entonces, un punto para concluir de lo que es el metabolismo, bueno, es que se forman metabolitos activos. En la segunda parte de la gráfica, en la parte de la derecha, tenemos un gráfico de perfil de concentración, en este caso concentración urinaria de cafeína y sus metabolitos luego de la aplicación de cafeína en un equino. ¿Qué es lo que nos indica este gráfico? Que en orina, si bien podemos encontrar tanto a la droga madre como la cafeína, también vamos a encontrar a los metabolitos. Y un punto antes de continuar con la explicación. La concentración en este gráfico está expresada en escala logarítmica. Por eso, fíjense que si bien los espacios entre cada uno de los números son del mismo tamaño, en realidad, fíjense que acá el salto es de 0,1 a 1, pero acá es de 1 a 10 y acá de 10 a 100. Es decir que al usarse este gráfico en semilogarítmico, en realidad las diferencias en las concentraciones que se están produciendo, que si bien no se pueden ver claramente en el gráfico, sí son importantes. Pero bueno, en síntesis, ¿para qué tenemos este gráfico? Para ver que los que están en mayor concentración en orina no es la droga madre, sino que son los metabolitos. Y de esos metabolitos, el que persiste por más tiempo es la teobromina. ¿Por qué mencioné tanto esta explicación de metabolitos y la presencia de los mismos en orina? Bueno, porque ya vamos a ver a continuación que uno de los usos que tienen las santinas, como cafeína o teofilina, es el hecho de que se los utiliza como estimulantes para equinos deportivos. Es un uso que no está permitido. Entonces, se los busca ante un caso de sospecha de doping positivo, se los busca en orina. ¿Y qué es lo que se va a buscar en orina? Fundamentalmente los metabolitos. Como les mencionaba antes, el metabolito marcador es la teobromina, porque es la que persiste en concentraciones más altas y por más tiempo en orina. En general, las santinas tienen un buen índice terapéutico. Es raro que se presente una intoxicación asociada al uso de santinas.
Y los casos en los cuales se han presentado episodios de intoxicación obedecen a que la santina fue aplicada por vía endovenosa rápida y a una dosis más elevada de la que correspondía. Los signos descritos en esos casos de intoxicación son todos signos netamente de tipo excitatorio, como los que se describen en la imagen. Otro punto a considerar de las santinas, que es sumamente común que se presente cuando hablamos del uso de las santinas en humanos, que es el problema de la dependencia, sobre todo la dependencia a la cafeína, no se presenta en los animales por una muy sencilla razón. Es decir, la dependencia está asociado al uso continuado, al uso crónico de la cafeína. Y esta es una situación que no se da en los animales. En esta imagen podemos apreciar un listado de algunas circunstancias en las cuales está indicado el uso de las santinas. Pero al margen de lo que aparece acá, habría que remarcar que si tomamos un vademecum, nos vamos a encontrar que las santinas pueden estar formando parte de preparados monodrogas, es decir, una aminofilina, por ejemplo, donde la indicación va a ser puntualmente para utilizarlo ante un caso de un broncoespasmo, es decir, se lo va a utilizar como broncodilatador. Y la otra posibilidad es que nos vamos a encontrar con santina formando parte de preparados multidrogas, es decir, donde hay vitaminas, minerales, algún otro energizante, y ahí la indicación ya sería otra, es decir, estaría más indicado, por ejemplo, para un animal postrado. A esto hay que sumarle un uso que es bastante importante y que es el uso no permitido de las santinas, sobre todo cafeína, que es el hecho de utilizarlo como estimulante en equinos deportivos. Esa es una eh, aplicación, como les decía antes, no autorizada de las santinas. Aminas despertadoras es un grupo que está integrado por efedrina y anfetaminas. Son drogas simpaticomiméticas que, como ya vimos cuando se trató este tema en lo que es farmacología del sistema nervioso autónomo, veíamos que lo que hacen es básicamente aumentar la liberación de catecolaminas, aumenta la exocitosis de catecolaminas. Toda su accionar farmacológica tiene que ver básicamente con ese aumento de la actividad del sistema adrenérgico y dopaminérgico tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del aparato cardiovascular. No nos vamos a detener mucho en este grupo porque, como podemos apreciar acá, es un grupo que actualmente carece de utilidad terapéutica en veterinaria. Solamente lo mencionamos por el uso ilegal que se puede dar en animales deportivos con la intención de aumentar el rendimiento de los animales. Bajo el término de estimulantes vulvares se incluyen a un grupo de fármacos que actúan sobre los centros del bulbo, fundamentalmente lo que es centro respiratorio, y la protuberancia. A estos compuestos se los llama también como analépticos, esa es una terminología con la cual los pueden encontrar en algunos textos, porque precisamente una de sus funciones es la de restaurar la respiración. Aumentan la frecuencia respiratoria, el volumen inspiratorio, y como consecuencia de eso se produce un incremento en la ventilación pulmonar. Pero hay que tener en cuenta que gran parte de estos estimulantes respiratorios que se utilizan en medicina veterinaria en realidad tienen poco valor terapéutico, especialmente porque estimulan otras áreas del sistema nervioso, causando efectos secundarios como ser incluso convulsiones, también efectos cardíacos como taquicardia, hipotensión. Y incluso está demostrado que con otras medidas de apoyo, como es el empleo de un respirador o la respiración asistida con oxígeno, se obtienen mejores resultados. Por eso es que acá dice su utilización es escasa, precisamente por presentar eficacia relativa y
toxicidad. Si bien son varios los compuestos a los cuales se les atribuye un posible efecto como estimulante de la respiración, algunos de origen natural como el alcanfor, son esencialmente dos los compuestos que tienen interés desde el punto de vista terapéutico, que son la niquetamida y el doxapram. Es decir que esencialmente en lo que resta de la presentación nos vamos a estar refiriendo a estos dos compuestos. Repetimos, doxapram, que acá vemos una imagen de un preparado comercial muy conocido que contiene doxapram, y el otro es la niquetamida. El mecanismo por el cual actúan estos estimulantes vulvares no está del todo dilucidado. En principio se sostiene que tanto niquetamida como doxapram tendrían un efecto a este nivel de lo que son los quimiorreceptores aórticos y carotídeos. ¿Y qué es lo que harían a ese nivel? Bueno, actuando sobre receptores dopaminérgicos o colinérgicos, enviarían una señal estimulante hacia el centro respiratorio. Ese es un posible mecanismo por el cual actúa. El segundo mecanismo habla de un efecto directo a nivel del centro vulvar, comportándose allí como antagonistas del GABA, y como consecuencia de ese efecto antagonista del GABA se produce la estimulación del centro. Es decir que independientemente de dónde estén actuando, lo que se va a ver es una mayor actividad de este centro respiratorio, sea por un efecto directo a nivel del centro, como consecuencia de ese antagonismo GABA, o una vía indirecta mediada por la estimulación de estos receptores aórticos y carotídeos. Los efectos farmacológicos que producen los estimulantes vulvares tienen que ver, por un lado, con su accionar sobre el sistema nervioso central, puntualmente en lo que es el centro respiratorio, donde como consecuencia de su accionar producen un aumento en la frecuencia y en la amplitud respiratoria. Ahora, hay que dejar en claro que la dosis que se necesita para producir esta estimulación del centro respiratorio está muy próxima a las dosis que se necesitan para estimular otras áreas del sistema nervioso central. Entonces, como consecuencia de su poca selectividad, son compuestos que tienen, como vamos a ver ahora cuando veamos la toxicidad, un riesgo importante de producir toxicidad que se va a manifestar fundamentalmente, como vamos a ver, como consecuencia de esa estimulación del sistema nervioso central, con temblores, salivación, vómitos e incluso convulsiones. Sobre aparato cardiovascular no hay efecto directo, sino que lo que se ve sobre el aparato cardiovascular es consecuencia de la estimulación del centro respiratorio. O sea, no es un efecto directo, sino una estimulación indirecta a consecuencia de la estimulación del centro respiratorio. Si bien tanto la niquetamida como el doxapram se pueden administrar por vía oral como por vía parenteral, en general por una cuestión de la urgencia con la cual se necesita que comiencen a ejercer su efecto, en general se los aplica por vía parenteral. En el caso del doxapram, la administración es siempre por vía endovenosa, mientras que la niquetamida puede ser tanto por vía endovenosa, intramuscular, subcutánea, cualquiera de las vías es factible de ser utilizada. No se conoce mucho sobre el metabolismo, se sabe que el metabolismo es hepático y que tanto niquetamida como doxapram se metabolizan de forma rápida. Cuando iniciaba la descripción de este grupo de estimulantes vulvares, les decía que el uso de este compuesto llevaba implícito un cierto riesgo por la toxicidad que tenía. Esa toxicidad tiene que ver con el efecto que producen a nivel del sistema nervioso central y que básicamente se va a manifestar con un cuadro de excitación, temblores, cialorrea, vómitos e incluso hasta convulsiones. El doxapram tiene un índice terapéutico un poco mejor que la
niquetamida, pero recordar que los dos compuestos hay que manejarlos con cuidado, porque no es cuestión de sobrepasar la dosis indicada porque se puede presentar toxicidad. Este cuadro nos resume un poco lo que son las principales indicaciones terapéuticas del Doxapram. Son las indicaciones que figuran en el prospecto de este producto, que como les decía antes era el por ahí más conocido y el más utilizado de los dos en medicina veterinaria. Vemos que esencialmente se los utiliza para estimular la depresión respiratoria causada por barbitúrico, para estimular la respiración en un neonato. Esas son las principales indicaciones. Cuando mencionamos a los estimulantes con acción a nivel de la médula, tenemos que nombrar a la estricnina. La estricnina es un compuesto de origen vegetal y fíjense que utilicé el término compuesto, no hablé de fármaco. ¿Por qué? Porque no se utiliza como fármaco. Hace más de 20 años que está totalmente prohibido el uso de estricnina. ¿Por qué razón? Porque la estricnina actúa como antagonista de la glicina a nivel de la médula y por lo tanto, cuando se aplica estricnina a un individuo, provoca un potente efecto estimulante a nivel de la médula que lleva a que se presenten convulsiones de tipo tónico y finalmente muerte del individuo por parálisis de los músculos respiratorios. Es decir que el test de la estricnina es netamente desde el punto de vista toxicológico y afortunadamente año tras año va teniendo cada vez menos importancia desde el punto de vista toxicológico porque son afortunadamente menos frecuentes los episodios de intoxicación por estricnina. Espero les haya sido de utilidad la presentación y como ya se los mencionamos en otras oportunidades, esto es solo un apoyo para el estudio del tema. La bibliografía básica para poder verlo es el libro de la cátedra de farmacología veterinaria de Rubio y Boggio. Y nuevamente volverles a remarcar que estoy a disposición por todas las consultas que quieran hacer sobre este tema. Me escriben al correo y a la brevedad se las voy a estar respondiendo.